Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del acontecer nacional e internacional en profundidad. Hoy, a pocas horas de que sea el 11 de septiembre, el tema no podía ser otro que el 20 aniversario de los atentados que marcaron indudablemente generaciones, marcaron un hecho, un hito relevante en nuestra historia mundial y que todavía hay repercusiones, y vamos a hablar de ellas en los próximos minutos con nuestro invitado de este viernes, don Antonio Barrios, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, don Antonio, por estar una vez más con nosotros aquí en Profundidad. Con mucho gusto, buenas tardes, don Rodolfo. Don Antonio, hay mucho, pero muchísimo de dónde empezar. Y quisiera empezar con este punto. El terrorismo, 20 años después de lo acontecido en Nueva York, también en Washington y en una parte boscosa de Pensilvania, 20 años después, el terrorismo sigue siendo una amenaza tan latente como en ese entonces. ¿Es menor ahora o es mayor el riesgo ahora? Bueno, evidentemente el riesgo es mayor. Si uno ve lo que ocurrió en el 2001, marca un antes y un después, como usted bien señaló, y toda esa guerra global contra el terrorismo que Estados Unidos buscó encabezar, pues lo que hizo fue en realidad acelerar. Bueno, primero se desarrollaron varias guerras en el Medio Oriente y también en el caso de Afganistán, que es uno de los casos más complicados en este momento. Y lo que se hizo prácticamente fue alentar a más grupos que han buscado en otros países conflictos que fueron desestimados, que no se les prestó la atención adecuada, y emergieron una gran cantidad de grupos o células que gradualmente se fueron consolidando a través del tiempo para tener mucha presencia en muchas partes del mundo. Entonces, hoy, digamos a su pregunta, hay más riesgo, hay más células, hay más grupos radicales operando desde distinta forma, con distintas formas de metodología de guerra, y eso es lo que ha hecho precisamente que hoy, pues prácticamente hace 20 años, los riesgos sean todavía mayores. Vamos a ver, Al-Qaeda, el grupo que estaba detrás de estos atentados, como tal, Al-Qaeda todavía existe, don Antonio. Sí, Al-Qaeda existe, a pesar de que dentro de todo este juego de discursos y de palabras se habla de que no existe, que simplemente es un pretexto de Occidente y sobre todo de Estados Unidos para justificar su presencia militar en otras partes del mundo. Más allá de si eso es cierto o no, Al-Qaeda es una entidad, es una organización que ha demostrado a través del tiempo tener una gran cantidad de brazos que le permite tener a muchos grupos operando en muchas partes del mundo. Quizás el Al-Qaeda de hace 20 años o el Al-Qaeda cuando emerge a mediados de los 90 con Osama Bin Laden, evidentemente pues todo grupo muta a través del tiempo, evoluciona a través del tiempo hacia otras formas de organización muy distintas que le permiten pues seguir operando a través del tiempo para poder evadir a la vez cualquier tipo de control o cualquier tipo de persecución que los gobiernos hagan en cualquier parte del mundo para dar caza a este tipo de grupos. Entonces, Al-Qaeda, como se quiera llamar, Estado Islámico o los talibanes o Yemá Islamilla o otros grupos como Lashkar-e-Taiba, unos que trabajan, que operan a través de distintos actos de terrorismo en Asia Central, pues uno ahí puede ver de que Al-Qaeda al final de cuentas puede ser esta organización que conocimos hace 20 años o esta misma, solo que con una gran cantidad de otros grupos que operan de distinta forma. Don Antonio, es clarísimo que a lo largo de estos 20 años ha habido gente que dice que esto es un invento, que realmente no fue Al-Qaeda, sino que fue, bueno, ha habido gente que dice que es un autoatentado, que también se quiso esconder de parte de las autoridades a los verdaderos autores de esto. Usted me imagino que ha escuchado todas las teorías de conspiración que hemos escuchado durante los últimos 20 años. ¿Qué piensa usted de ellas? Bueno, mire, cuando uno habla de teoría de la conspiración es porque la gente a veces suele, ante un evento tan grande como este que sucedió en Estados Unidos en el 2001, pues suele a veces hacer algún tipo de amarre histórico
con la forma en como muchas veces los gobiernos tratan de justificar cierto tipo de intervención militar en cualquier parte del mundo a partir de algo fuerte que ha ocurrido dentro del país. En este caso, una de las más fuertes es que comparan esto del 2001 con el Pearl Harbor que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en aquel entonces Estados Unidos no quería participar en la Segunda Guerra Mundial y sin embargo, bueno, cuando viene el ataque japonés y toda la situación aquella en el Pacífico Sur, eso dio paso para que Estados Unidos incluso entonces no le quedara más que intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo ocurrió con estos atentados del 2001, más allá de si es cierto o no, había ya de todas maneras trazada toda una reingeniería en el Medio Oriente en donde se decía que debía haber una justificación lo suficientemente sólida, lo suficientemente pesada, para entonces Estados Unidos poder justificar a partir de este atentado, haya sido realmente por alguien externo o un autoatentado, para poder justificar pues cualquier intervención militar a nivel mundial. En este caso, digamos, particular en el Medio Oriente, o en el caso de Afganistán, que es el primer país que se invade en el 2002 después de que ocurren los atentados. Entonces las teorías de la conspiración lo que hacen la gente es un poco ponerla a pensar de si esto fue o fue aquello o fue lo otro, pero para eso se requiere lo que muchas veces la gente no tiene a la mano, que son las pruebas. Y las pruebas son las que determinan si en efecto fue un autoatentado o realmente fue algo que fue planeado desde afuera por otros grupos para, bueno, hacer que Estados Unidos actúe dentro del sistema internacional a través de distintas guerras. Ahora bien, pero las pruebas que se han manejado siempre han vinculado a un grupo de 20 terroristas, bueno, estaban divididos en grupos de 5, en su momento cada uno secuestró un avión, las pruebas apuntan a que fueron ellos, las pruebas apuntan a que fue Al Qaeda, las pruebas apuntan a que en ese momento la cabeza de Al Qaeda era Osama Bin Laden. Ya Osama Bin Laden murió tiempo después, 10 años después aproximadamente, en una operación de las autoridades de los Estados Unidos en Pakistán. ¿Quién ahora tiene el rol, por decirlo de alguna manera, o quién asumió el papel de Osama Bin Laden en Al Qaeda? Bueno, siempre hay muchos lugartenientes de este tipo de organizaciones, al igual que cualquier otra forma de organización militar o radical. Siempre tienen a lugartenientes que se encargan, de acuerdo a la estructura política o a la estructura militar, se encargan de asumir el cargo que tenía en ese momento, pues la cabeza principal, que era Osama Bin Laden. Con la muerte de Osama Bin Laden había un lugarteniente muy importante que era Ayman al-Zarqawi, que era uno de los más, era el segundo a bordo dentro de Al Qaeda que le permitió poder continuar con esta tarea o esta funcionalidad que Al Qaeda estaba teniendo en todo esto que ellos incluso planean a nivel internacional. Obviamente cuando hablamos de Al Qaeda, repito, no estamos hablando de una organización monolítica, estamos hablando de una organización que tiene una enorme cantidad de células operando en muchas partes del mundo, y hay también otro tipo de lugartenientes operando en otros países, con otro tipo de organizaciones, con otro nombre, con otra metodología, siempre digamos centrada dentro de la dinámica del acto de terrorismo y en búsqueda también de crear lo que llaman el Gran Califato o crear cualquier Estado islámico en cualquier parte del mundo donde ellos estén operando, en África, en Asia, en el sudeste asiático, es decir, en muchas partes del mundo. Pero siempre hay lugartenientes que se encargan de eso, y en este momento, bueno, hay mucha confusión sobre quién realmente está, porque uno podría intuir a partir de todos estos grupos que forman Al Qaeda, pues en algún momento uno podría haber dicho que pudo haber sido Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe máximo del Estado Islámico, que ya incluso fue asesinado por fuerzas especiales de Estados Unidos, y hay muchos nombres que uno puede ir mencionando, como en el caso del clérigo chií, en el caso de Irak, por ejemplo, como Muqtada al-Sadr. Es decir, siempre hay muchos lugartenientes que se encargan de hacer prevalecer a Al Qaeda a través de las distintas operaciones que tienen planeadas en distintos países a nivel mundial. Vamos a ver, cada vez que tocamos esos temas nos hacen algunas preguntas recurrentes, voy a aprovechar para hacerlas. Alguna gente siempre pregunta, ¿Al Qaeda y lo que se conoce como Estado Islámico es lo mismo, es diferente? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian, don Antonio? No, son distintos. Todos abrigan, digamos, la concepción que ellos creen de lo que es el Islam. Esto es importante aclararlo, de que muchas veces lo que hacen es que tergiversan
los valores que el Islam tiene como tal y los adaptan a las condiciones o a los caprichos religiosos, políticos e ideológicos que este tipo de grupos tratan de llevar a cabo para entonces justificar sus actos en cualquier parte del mundo. Entonces, Al-Qaeda es completamente distinto. Nace en un contexto totalmente distinto, en una región completamente distinto a lo que nace, por ejemplo, el Estado Islámico, que se descinde como uno de los grupos más radicales del mismo grupo Al-Qaeda, y el caso de los talibanes, o incluso, por ejemplo, Yamal Islamiyya, que es un grupo que opera en el sudeste asiático y que tiene como base principalmente en Indonesia, pues es lo que hace que sean distintos, pero que Al-Qaeda, y eso tiene que quedar claro también, Al-Qaeda es como un gran paraguas que les da cobijo a estos grupos y les permite operar en diferentes partes del mundo, siempre salvaguardando la idea del atentado terrorista o de hacer prevalecer esta visión que ellos tienen del Islam. Entonces, todos los grupos son distintos y operan en distintos contextos de la historia y operan en distintos conflictos en cualquier parte del mundo donde están, porque si hay algo que hace que estos grupos prevalezcan, son países en conflicto, sobre todo países en donde han tenido guerras de larga data, como en el caso de África, que terminan haciendo alianzas estratégicas con los grupos rebeldes autóctonos de cada uno de estos países y terminan profundizando la situación de conflicto en todas estas naciones donde ellos están operando de forma activa o de forma encubierta. Vamos a ver, entonces mucha gente puede desde Occidente puede decir, es que son lo mismo, pero no, definitivamente hay marcadas diferencias entre unos y otros en esa misma parte del mundo y otros grupos que están en África y en fin, están, no puede uno confundir y creer que todos pertenecen a Al-Qaeda necesariamente. De hecho, hay algo interesante a lo que usted apunta, don Rodolfo. Hay algo interesante porque si nosotros vemos lo que está ocurriendo en este momento en Afganistán, los talibanes que creyeron tener la supremacía total del territorio afgano cuando ya lograron retomar el poder, ahora resulta que el Estado Islámico está operando ahí a nivel de células muy fuertes que han demostrado tener capacidad de acción. Ya lo vimos con unas bombas que pusieron cerca del aeropuerto de Kabul, y bueno, ahora resulta que los talibanes tienen un enemigo declarado, que es el Estado Islámico, cuando la gente cree que muchas veces son lo mismo. Podrán abrazar la misma idea del Islam y todo, pero en cuanto a la forma de cómo se relacionan a nivel de poder, son muy distintos desde todo punto de vista, porque el Estado Islámico está procurando reactivarse después de perder preeminencia en la guerra en Siria y en la guerra en Irak, aprovechando la situación de caos que hay en Afganistán para ver cómo le arrebatan el poder a los talibanes. Y lo mismo que pues con otros grupos, otras células que están operando igualmente dentro de Afganistán, donde se aprovechan del caos imperante en este momento. Don Antonio, recordamos los atentados que este sábado cumplen 20 años, recordamos otros después que se dieron en España, en Atocha, en los trenes que también fueron atribuidos a Al-Qaeda, otros atentados que se dieron en Londres, donde se atacaron varios medios de transporte, autobuses, subterráneo, en fin. Sin embargo, esos atentados en donde participaban varias personas en un mismo grupo, pareciera que han ido mutando y ahora parece más lo que llaman el lobo solitario o una sola persona, terrorismo de bajo costo, he visto que alguna gente la ha denominado, en donde no es un grupo que planea algo, sino que es una sola persona que, inspirado en lo que lee en internet o lo que recibe información por alguna otra vía, decide hacer un atentado de estos. Agarran un carro y lo tiran contra una multitud, o agarran un furgón, como fue en el caso de Francia también, y lo tiran a un montón de gente que está ahí. Ese terrorismo de bajo costo, como lo han llamado algunos analistas, podría ser la tónica ahora versus lo que vimos hace 20 años. Depende del país. Si nosotros vemos lo que está pasando, de nuevo, me parece que el caso más serio de preocupación a nivel internacional es lo que está pasando en Afganistán en este momento. Yo creo que depende del país. El Estado Islámico es capaz de poner bombas a la vieja usanza para cometer cualquier acto de terrorismo contra cualquier grupo, pero si lo vemos en el caso de Europa, en donde las condiciones de seguridad, las condiciones de inteligencia son más sofisticadas desde todo punto de vista, pues estos grupos entienden que para poder llevar a cabo este tipo de actos requieren cambiar la metodología. Es decir, hasta los mismos aparatos de inteligencia o los mismos esquemas de seguridad estrictos que surgen después de los atentados del 11 de septiembre
sobre todo en Europa, en el mundo desarrollado, pero en el resto del mundo también, estos grupos radicales entendieron muy claramente de que para poder burlar los esquemas tradicionales de seguridad o de vigilancia de inteligencia, tienen que también ellos variar la forma en cómo atacan. Entonces, los lobos solitarios se convirtieron en una alternativa viable para poder llevar a cabo cualquier tipo de acto que ponga en zozobra a la sociedad, desde acuchillamientos individuales de alguien que entra a un metro y empieza a acuchillar a todas las personas que puede, hasta pues el método clásico de poner una bomba o de alquilar un furgón, como usted dijo, don Rodolfo, y lanzarlo contra una multitud. Entonces, ahora tienen un abanico enorme de formas de cómo pueden llevar a cabo los actos, y eso hace que los esquemas de seguridad tradicionales surgidos de los atentados del 11 de septiembre no tengan condiciones para poder prever este tipo de actos. O sea, va a ser más difícil detectar ahora, o es más difícil detectar ahora que hace 20 años, posiblemente, por ese cambio que se ha estado dando. Sí, bueno, si nosotros vemos lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años en Europa, ya desde hace más o menos unos 7 años, ya los aparatos de seguridad no estaban dando la talla, por decirlo en estos términos, de cómo poder prever este tipo de actos para evitar las víctimas, pues que eso ha dejado. Entonces, es decir, nunca habíamos visto este tipo de actos, es algo en realidad bastante nuevo. Y eso vino para quedarse, y eso también en cualquier momento puede llegar a ocurrir. Bien, hablemos un momento de Afganistán, porque recordamos que hace 20 años, cuando se dan los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, rápidamente se señala a Al-Qaeda, se señala a Osama Bin Laden y se señala que están en Afganistán en ese momento protegidos por el régimen talibán. Eso provoca, como ya lo hemos analizado en otros espacios con usted mismo, la intervención militar, y eso provocó tanto tiempo Estados Unidos en Afganistán, que como ya es sabido por todos, se fue hace pocos días, terminó ya de finalizar su salida de Afganistán y la llegada nuevamente de los talibanes al poder. Es posible que nuevamente algunos grupos terroristas se empiecen a acercar a los talibanes y nuevamente consolidar una alianza como la que sostuvieron hace 20 años, o tal vez los talibanes en esta oportunidad van a decir, bueno, hace 20 años nos arrancaron del poder precisamente por estar vinculados a Al-Qaeda, mejor en esta oportunidad no nos vamos a meter en esto. ¿Cuál cree usted que va a ser el panorama? Yo creo que lo óptimo para los talibanes sería lo segundo que usted apunta. ¿Por qué? Porque ahora los talibanes tienen la preocupación de estas células del Estado Islámico, que ahora es el ISIS-K, que es el Estado Islámico de Khorasan, que es un poco el retrotraer la historia de la antigua Persia, cuando esta región o este país llamado hoy Afganistán había pertenecido en la época en que gradualmente estos países se fueron islamizando con las invasiones de los antiguos imperios, y esto llevó a que precisamente los talibanes hoy, en este preciso momento, pues tengan la duda de hasta dónde pueden realmente llegar a consolidar el poder. Si ha habido una situación de ambigüedad muy seria con los talibanes, es que no se sabe todavía a ciencia cierta cuál va a ser el rumbo que los talibanes van a tomar ya una vez que empiecen a formar gobierno. Ya de hecho presentaron un gobierno interino en ese sentido, pero no se sabe cuál va a ser el rumbo político, el rumbo religioso o el rumbo ideológico que este grupo va a llegar a tener, para ver entonces sobre la base de eso cuál va a ser el actuar de la comunidad internacional y de si en efecto ellos van a traer una situación de estabilidad o se van a aliar a otros grupos, o inevitablemente otros grupos ante el caos que está ocurriendo en Afganistán van a entrar a Afganistán para generar todavía mucho más caos del que los talibanes quizás en ese momento o en este momento no van a poder enfrentar. Así que hay mucha incertidumbre militar, hay mucha incertidumbre política, hay mucha incertidumbre religiosa sobre cómo los talibanes se van a dirigir. Otra cosa, don Antonio, y es, bueno, nosotros tomamos como referencia esta fecha significativa porque, caramba, el atentado fue de apocalíptico. El impacto fue total a nivel mundial en el sentido de lo que la impresión que provocó ver las Torres Gemelas caer y en fin
el haber generado un impacto tan severo en el propio territorio de los Estados Unidos, pero como lo decíamos hace un rato, no ha sido ni de lejos el único atentado que se ha dado en los últimos 20 años. Para los españoles posiblemente Atocha es el golpe al corazón más sensible en los últimos, posiblemente en su historia. Los atentados que decíamos en el Reino Unido también. Sé que en África algunos grupos como Boko Haram, que en alguna medida tal vez usted los va a desarrollar, están vinculados con estos movimientos y que han atacado universidades y han matado un montón de estudiantes y han secuestrado un montón de niñas. Quiero decir, el terrorismo como tal, si bien es cierto, este es un hecho relevante que causó una enorme impresión, el terrorismo ha seguido golpeando sistemáticamente muchas otras naciones. Pues también es parte de toda la situación y del continuo, o de esta continua lucha entre lo que en algún momento dijo Samuel Huntington, lo cual yo no estoy en particular de acuerdo, en un famoso artículo que sacó de que estamos frente a un choque de civilizaciones, el mundo cristiano contra el mundo musulmán. Eso en realidad no es cierto, porque de más de 1.000 millones de musulmanes que viven a nivel mundial, ni siquiera el 1% de la población tiene que ver con eso. Hay grupos musulmanes que conviven perfectamente con cristianos, y eso pasa en muchísimos lugares. Como usted lo dice, sería un enorme error estigmatizar y decir, jamás podremos decir que todos, Simón, más bien podemos decir que es un grupo realmente reducido para la cantidad de musulmanes que hay en el mundo, ¿verdad? Es mucho menos, muchísimo menos del 1%, de hecho hasta el mundo musulmán, a través de sus distintas oficinas de relaciones públicas, porque eso lo tuvieron incluso que crear, salen dando declaraciones de que los atentados que ocurren en tal lugar se rechazan completamente, que eso no es el proceder del Islam y que eso no es tampoco el proceder del mundo musulmán. Entonces, bueno, eso es una forma de ir gradualmente cambiando el pensamiento de la gente, que quedó desafortunadamente grabado con los atentados del 11 de septiembre, en donde simplemente hicieron la analogía de que Islam es sinónimo de terrorismo, y en realidad eso no es así. De hecho, don Antonio, yo estaba viendo muchos textos que se han escrito al respecto y establecen cómo la comunidad musulmana en países como Irak o países, digamos, musulmanes, han sufrido muchísimo de estos mismos atentados realizados por estos grupos extremistas. Sí, sin duda. Bueno, uno que ha tenido la oportunidad de estar por esos lados, no había día, por ejemplo, en que no hubiera un coche bomba en un país como Irak, en un país cuyo presidente fue derrocado, Saddam Hussein, y prácticamente lo que quedó en ese país fue un vacío de poder que prácticamente muchos grupos radicales han tratado de llenarlo, y eso es parte del caos que hay en esos países que no han logrado, digamos, repuntar en estabilidad política, como ha ocurrido igualmente en el caso de Afganistán. Así que los graves errores de los países de Occidente de simplemente entrar militarmente para sacar a un gobernante y ya con eso dan por solucionado el problema, pues es parte del caos que desafortunadamente se vive en Irak y en Afganistán y en muchos otros países, como en el caso de Libia, con la caída de Muammar el-Gaddafi, que es un estado fallido. Y eso es un semillero, es un caldo de cultivo para todo este tipo de grupos radicales que buscan la guerra por otros medios. Claro, y ahora hablábamos de Boko Haram, que usted me lo va a explicar muy rápidamente también, ya para ir terminando esta transmisión. Boko Haram y otros grupos son grupos que tal vez en esta parte del mundo no los escuchamos mucho, pero son grupos terroristas que actúan en África o allá en Asia, pero digamos ya en lugares más alejados de nosotros y de este epicentro que se ha dado durante mucho tiempo, que lo hemos identificado como Afganistán, Irak. Quiero decir, ahí no se está concentrando esto, sino que está también abarcando otras partes del mundo que no conocemos, digamos, tan comúnmente en esta parte, en América Latina. Sí, bueno, el caso de Boko Haram, que es uno de los más serios, aparte de otro grupo en el cuerno de África, que es Al-Shabaab. El caso de Boko Haram, él empezó, digamos, como movimiento guerrillero, como movimiento rebelde autóctono. Lo que pasa es que ahora, cuando el Estado Islámico fue gradualmente vencido en las guerras en Siria y en Irak, simplemente se van a otros países donde hay conflicto, y Boko Haram tiene algunas alianzas estratégicas con estas células
del Estado Islámico, que gradualmente en estos conflictos de África que son de larga data, pues estos grupos han venido gradualmente pues, consolidándose a través del tiempo, al punto de que también entran en conflicto entre ellos mismos, a pesar de estas alianzas estratégicas, por una lucha de poder en donde tratan de alguna manera de crear algún tipo de califato o algún tipo de emirato en las regiones o en los territorios que ellos dominan dentro de un mismo país, que es lo que pasa incluso con Boko Haram, que domina gran parte del norte de Nigeria, al igual que el caso de Mali, que hay una presencia militar de Francia tratando de estabilizar el país, y en donde también está el Estado Islámico con otros grupos autóctonos tratando de ver cómo le hacen la guerra y cómo tratan de derrocar al gobierno en Mali. Es decir, eso ha dejado por consecuencia o como resultado el hecho de que miles de personas estén saliendo en condición de refugiados hacia otros países porque escapan de la violencia política, de la violencia religiosa, de la persecución étnica y todo lo que deja por consecuencia este tipo de conflictos de muchísimos años. En resumen, ya para ir terminando, don Antonio, entonces no se puede decir, según lo que usted plantea, que el terrorismo haya mermado o que esté desapareciendo, sino que ha mutado, ha cambiado sus métodos, pero sigue tan peligroso o más peligroso que hace 20 años. ¿Le entendí bien? Sí, correcto. Hay que entender otro detalle que es importante. El terrorismo, los actos terroristas no son continuos, en realidad. Tienen sus momentos en donde van preparando los grupos y van viendo cómo están las condiciones de seguridad o de inseguridad en algún país para luego llevar a cabo cualquier tipo de atentado en la medida que les sea posible, dependiendo de las condiciones en cada uno de los países donde operan, o el traslado de células o el traslado de grupos hacia otras regiones en el mundo para poder llevar a cabo eso. Entonces, no es una cuestión continua, pero siempre hay una situación latente que hace posible que esto en cualquier momento nos llevemos la sorpresa o un país se lleve la sorpresa y empiece de nuevo una oleada de atentados. Pero también es importante acotar de que la preocupación de hoy ya no es solamente por el terrorismo islámico, sino también el terrorismo blanco, que los europeos están muy preocupados hoy con el ascenso de la extrema derecha, que es otra forma de terrorismo muy distinta y que ahora ya también está sujeta a análisis dentro de los esquemas de seguridad, para este caso particular, en Europa, que es antisemita y que es, en algunos casos, islamofóbico. Tal vez para terminar, si quiere, me detalla ese punto que me parece muy importante. Hay una preocupación adicional ahora y es todo este movimiento y pensamiento que culpa injustamente a todos los musulmanes. Entonces hay gente que plantea desde Occidente hay que también combatir a los musulmanes sin hacer esa necesaria observación que hicimos nosotros, que la inmensa mayoría de los musulmanes no tienen que ver con terrorismo, sino que es de verdad un grupo reducidísimo, pero lo que usted está diciendo es que está tomando fuerza todavía y que sigue siendo ahora motivo de preocupación la reacción de la supremacía blanca, por decirlo de alguna manera. Sí, correcto. Cuando se habla del terrorismo blanco, estamos hablando de la forma en como la extrema derecha a nivel de partidos políticos, a nivel de movimientos social, ha venido incrementando su discurso en contra de otras nacionalidades, y también ya han habido actos de terrorismo en muchas partes del mundo a través de distintos grupos, a través de distintas personas en condición también de lobo solitario, en donde arremeten contra mezquitas y arremeten también contra distintas sinagogas en diferentes países a nivel mundial, y en donde se dejan mensajes que son mensajes en donde el supremacismo blanco es el que se está imponiendo sobre este tipo de situaciones, y en donde el discurso tradicional de la extrema derecha en Europa es, como lo dije antes, antisemita e islamofóbico. Ahora bien, pero esos grupos, digamos, han estado desde hace algunos años y se ha reportado ampliamente, pero ¿usted cree que está tomando fuerza ese pensamiento? Sí, está tomando fuerza, repito, porque ya han habido actos de terrorismo, y eso no quita de que eventualmente, según cómo se vayan desarrollando los eventos, porque ya han habido discursos muy fuertes de la extrema derecha en Europa en contra de la llegada masiva de afganos escapando de la situación en Afganistán, pasando por Irán, pasando por Turquía para llegar a Europa, ya han habido discursos muy fuertes de la extrema derecha alertando a los gobiernos de Europa que hagan lo que deban hacer para evitar de que los afganos
en forma masificada lleguen a Europa, porque ya tienen rato de estar enfrentando una situación de migración descontrolada de africanos hacia Europa. Don Antonio, le agradezco muchísimo que nos acompañara aquí en profundidad para analizar este tema en vísperas de una fecha tan recordada y que ya cumple 20 años. Lamentablemente un hecho en que dejó a todo el mundo pues sorprendido al ver esas impactantes imágenes que se reportaron en ese momento hace 20 años en Nueva York y en Washington, y que en alguna medida pues ha tenido repercusión durante todo este tiempo en distintos ámbitos y en distintos países. Muchas gracias de verdad, don Antonio, por estar una vez más con nosotros aquí. Con mucho gusto, don Rodolfo. Bien, también terminemos acá, le damos las gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, vamos a repetir este programa a las 8 de la noche y por supuesto también lo va a poder encontrar en nuestro micrositio. Dios primero, los esperamos el próximo viernes en una nueva entrega de En Profundidad. Hasta entonces.